Ahora vámonos con lo que es nuestro segundo tema, que también es parte de historia, porque son los antecedentes históricos de las ciencias sociales. Entonces, lo más resaltante, vamos a hablar sobre lo siguiente. Vamos a hablar sobre primero lo que es la revolución científica, cómo ha ido afectando, de qué manera ha provocado estos cambios y en qué época se ha llevado, ¿ya? Cuando hablamos sobre lo que es la revolución científica, se conoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII. Esto en el occidente durante la edad moderna temprana, se pudiera decir, ¿ya? Entonces, esto transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. Entonces, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. La revolución científica pues nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología y química. ¿Ya? Entonces, esto nos, y esto, perdón, entonces, como habíamos hablado, surgen estas nuevas ideas sobre lo que es la física, la astronomía, la biología, la química. Con esto, o con estas, el cambio en el paradigma filosófico, lo vamos a decir, que se ha producido en ese entonces, ese movimiento social e intelectual conocido como ilustración, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando vemos, ¿no? Este cambio, esta evolución, las nuevas cosas que aparecen, soluciones, por ejemplo, hablando en el ámbito de la medicina, ¿no? Como tantas enfermedades que antes tal vez no podíamos nosotros sanar, pues ahora ya hay remedios, como este COVID también que nos pasó, lamentable, sí, lamentable el hecho, pero también como con el pasar del tiempo también obtuvieron lo que es, no la cura total, pero sí por lo menos tener buenas defensas para no chocar con esta enfermedad o bien con este virus que pudiera matarnos y ha matado a muchos de nosotros, y ahora con las variantes también que están apareciendo, incluso eso más están verificando cuál es la vacuna que la que está contrarrestando o va a contrarrestar a tal variante, o los que se han vacunado, qué sé yo, ahora hablan, ¿no? El Johnson y Johnson para la variante que ha aparecido en África, que es un poco más resistente, indican. Entonces, todos esos tipos de estudios que se van realizando, y así también conforme va avanzando el tiempo, así también se va transformando. Bien, eso es un poco de lo que hemos podido hablar sobre la revolución científica, pero ahora vamos a hablar también sobre lo que es la revolución industrial. La revolución industrial es algo que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. ¿Ya? Podemos ver, ¿no? Ejemplos como en el tema de transporte, el tema de la mejora de productividad, porque tengan en cuenta que antes de la revolución industrial, pues todo se hacía manualmente, los zapatos, las prendas de vestir, lo que incluso nosotros, incluso sembraban, ¿no? Esto ya en otros lugares más avanzados, lo que se hacía la chacra, como en aquí hacemos de manera manual, incluso aquí hacia mecanizado, lo hacen ya con tractor. Entonces, pero en ese tiempo ha sido lo que 10 hombres podían hacer en un día, una máquina lo hacía en una hora sin la necesidad de esas personas, ¿se dan cuenta? Y esto pues ha hecho de que también muchas personas opten ya por realizar otras cosas. Ha empezado lo que es una crisis también financiera, cómo no decirlo en ese momento, porque se ha tenido que desemplear a varios, ¿no? Porque para el funcionamiento de algunas empresas antiguamente, pues se utilizaba bastante personal, pero ya cuando se ha mecanizado todo, ha hecho pues que esto nos sacuda totalmente, y también nosotros o las personas de ese entonces, y ahora también a nosotros nos toca, ¿no? Algo nuevo que aparece, tenemos que aprender a manejarlo, como estos celulares, cada año aparece una nueva, otra nueva y otra nueva. Entonces,
tratamos de adaptarnos a eso. Y lo mismo pasó en ese entonces, pero más allá de adaptarse, en ese entonces fue esa crisis tan grande económica que existió por el tema de la industrialización, ¿no? Por el tema de mecanizarse en el tema de la producción. Entonces, ejemplos de esos tiempos, de esos avances, como hemos podido mencionar, es muy importante hablar sobre lo que es el tema de transporte, el aumento de lo que es de la renta por capital, que también en ese entonces ha influido demasiado. Entonces, en resumen, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes, ¿no? En ese momento. Entonces, a la revolución industrial, perdón, a la revolución industrial se la conoce como primera revolución industrial después de que años más tarde se produjera una nueva revolución industrial, conocido como también segunda revolución industrial, esto ya por los siglos XX y XXI. Estos se producieron lo que es la tercera revolución industrial y una cuarta, ¿no? Respectivamente vamos a mencionar, en la que actualmente nosotros vivimos, ese cambio tan grande. Tengan en cuenta, incluso cuando era mecanizado, seguían utilizando que los hombres puedan manejar, hacer operar las máquinas, pero ahora hasta con un botón pueden desaparecer Bolivia, ¿no? Mandando sus misiles. ¿Han visto cómo es el avance de la tecnología? ¿Cómo va, va y va y va y va? No olvidemos que son industrias las cuales hacen aparecer esto, empresas. Y esto hace que nosotros también nos volvamos locos por ese avance, tal vez a veces nos vuelve más flojos, pudiera ser. Pero bien, estamos inmersos en todos esos cambios. Entonces, vamos a decir que eso a grandes rasgos sobre lo que es la revolución industrial. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la etapa, hablar sobre lo que es la ilustración. Este fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Entonces, por esta razón, en el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces, ¿ya? Los ilustrados, en ese entonces, ¿quiénes eran? Eran un grupo de intelectuales, pensadores, filósofos, que descontentos con el antiguo régimen quieren cambiar la forma de entender el poder y la sociedad estamental que existía en ese entonces, ¿ya? El pensamiento de los ilustrados era pues el pensamiento ilustrado, tenía principios, conocer y enseñar. Adquirir los máximos conocimientos era fundamental para acabar con la ignorancia. La razón solo es real lo razonable, nos indicaba. La igualdad, el tema de la libertad. Y los pensadores más importantes fueron Montesquieu, podemos hablar de Voltaire, Rousseau. ¿Y qué es lo que quieren cambiar? Ellos, estos ilustrados, quieren cambiar, quieren un modelo político con soberanía popular, con división de poderes y las leyes constitucionales, las cuales ya tenemos actualmente. Es decir, todos somos iguales ante la ley. También ellos querían una sociedad sin estamentos ni privilegios, que tengamos las mismas oportunidades y con igualdad de trato ante la ley. Eso es lo que los ilustrados en ese entonces querían realizar, esos cambios, porque no olvidemos que antes estábamos en un tiempo monárquico, encerrados, qué sé yo, tras un feudo, un reinato,
y se hacían, se obedecían, ahí no había que tú podías elegir como ahora elegimos nuestro gobernante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos sobre este pensamiento ilustrado, hemos podido mencionar algunos ilustrados de ese entonces, de esa época. Vamos a decir, por ejemplo, de Montesquieu, él aportó con la separación de poderes, el cual también se mencionó hace un momento, en lo que es el órgano, como ahora ya tenemos, ¿no? El órgano legislativo, el judicial, el ejecutivo, incluso ahora ya está incorporado lo que es el órgano electoral, ¿verdad? Entonces, a eso se refería que debería de descentralizarse en una sola persona el poder, si no ya con una constitución, pues poder realizar esta separación, este sistema que ha sido único, pues ahora ya mediante la Constitución también, ¿no? Sigue se puede dar un informe central, pero ya la participación y las funciones son ya divididas. Ya no solo uno lo puede conllevar. Eso es lo que él proponía y lo que también se ha llevado con las obras que él ha escrito y a lo que se ha conllevado como en Norteamérica ha pasado. Ellos han adquirido lo que es ese sistema, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de este pensador también, Rousseau, él nos indica que los gobernantes debían ser elegidos por la voluntad del pueblo. Ahí empezaban los inicios de que nosotros teníamos esa facultad, ¿no? De poder elegir quién nos va a gobernar, como ahora actualmente lo hacemos. Hacer una elección democrática y no así obligada, o como antes a las mujeres nos denegaban el tema de votar, solo los hombres podían votar. O en Bolivia, cuando solo los, como se le dice, los carizos en este caso, en ese entonces se hablaba, podían votar, y los campesinos no. Y por eso también internamente hemos tenido tantas luchas, revoluciones, que podemos hablar, recordar. Eso lo deben estar pasando también en historia, muy bonita su historia. Tal vez les va a faltar tiempo porque es amplio también. Pero bien, vamos a hablar también sobre lo que son las características de la ilustración ya de ese entonces. Entonces ahí se ha hablado del racionalismo, la búsqueda de la felicidad, la creencia en la bondad natural del hombre. Ahí hablamos sobre el tema del optimismo, el laicismo y otras cosas más que se puedan mencionar. Pero bien, cuando hablamos sobre lo que es la Revolución Francesa, otro antecedente para conllevar al estudio de las ciencias sociales, muy relevante. Esta revolución fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia ya, esto entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, algo muy importante, eliminando lo que son las bases económicas y sociales del antiguo régimen que existía, ¿verdad? Cuando teníamos que dar, incluso si nosotros producíamos una parte al rey y una mínima parte era para nosotros, todo era impuestos, 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 impuestos. En ese entonces también existía el tema de los impuestos. Ahora igual nos cobran, ¿no? Impuesto por todo. Es lamentable, pero bueno, ahí vamos conllevando. Cuando hablamos sobre las consecuencias de la Revolución Francesa, hablamos sobre el fin del orden feudal. Con la Revolución Francesa, otra de las consecuencias, se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases, que son fijas e inamovibles. Se ha acabado con la aristocracia, con el clero y los siervos. Otra de las consecuencias de la Revolución Francesa ha sido la proclamación primera de los derechos humanos universales, que es lo más importante. El tema de la libertad. Y esto ha influido mucho en las colonias americanas. Entonces vemos que ha sido muy importante para un cambio social rotundo lo que es la Revolución Francesa.
Bien, hace un momento mencionábamos sobre lo que es el racionalismo. Y el racionalismo está asociado a la figura de Descartes, el fundador de la filosofía moderna, se le pudiera decir. Entonces, el racionalismo es el movimiento filosófico que se inicia en la Europa continental en el siglo XVII, reivindicando la primacía de la razón para alcanzar la verdad. Entonces, este movimiento filosófico impregnará toda la filosofía moderna y contemporánea desde la aspiración por comprender el mundo a través de un conjunto de leyes, a partir de ciertos principios innatos de la razón. El ser humano puede enfrentarse al entendimiento y dominio de la naturaleza, construyendo el saber desde regularidades matemáticas. Y de igual forma, el racionalismo nos presenta una derivada ética de primera magnitud al afrontar cuestiones como la posibilidad del carácter innato, de las ideas morales o la evidencia de los principios de la religión, lo que hace innecesario el designio divino de la revelación como sucede en el deísmo. Entonces, el racionalismo es la corriente de la filosofía que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. Comienza en el siglo XVII con el filósofo francés René Descartes, este que llega a ser su principal exponente sobre lo que es el racionalismo.